Eso es. Bueno, continuamos entonces. Ya hablamos del concepto de calidad que aplica para cada uno de los enfoques. Ahora hay otro aspecto que es el centro de atención, ¿no? Entonces, en el caso de la inspección, pues como es apenas lógico, el centro de atención en ese enfoque de inspección es el producto, porque eso es lo que se hace en la inspección, mirar el producto. El centro de atención es el producto. Inspeccionar, lo que se inspecciona es el producto. No se inspeccionan ni siquiera los procesos en sí, simplemente es el producto. En el control estadístico de calidad, miren la diferencia. Ya el centro de atención pasa de ser el producto a ser los procesos. ¿Ya? Los procesos. Entonces, miren, aquí se va ampliando un poquito. Al inicio del desarrollo industrial y demás para controlar la calidad, pues se hacía solamente inspección del producto final. Cuando se evoluciona el control estadístico de calidad, que recuerden que estos métodos los desarrollaron por allá en los años 30, 1930, y estos conceptos pues se empezaron a aplicar más ampliamente en la época de la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella. Entonces, el centro de atención ya pasa a ser los procesos, porque recuerden que además de desarrollar métodos estadísticos para no tener que inspeccionar al 100%, pues también se desarrollaron otros métodos que tienen que ver con el control de procesos para lograr que los procesos sean más uniformes y para tratar de encontrar las causas de variación en los procesos y reducir esa variación o por lo menos identificar cuándo la variación está en niveles aceptables o cuando ya se sale de control y pasa a la variación estar en niveles inaceptables. Entonces, en el control estadístico de calidad, el centro de atención pasa a ser los procesos. En el control de calidad total, el centro de atención son los clientes internos. Recuerden que ya dijimos la diferencia entre clientes internos y externos. Básicamente los clientes internos pues son todos los colaboradores dentro de la empresa. Y el centro de atención en el control de calidad total vienen siendo los sistemas. Y en el control de calidad a lo largo de toda la compañía, los sistemas y las personas. ¿Por qué nos referimos a los sistemas? Porque en control de calidad total ya se pasa solamente de un enfoque nada más en los procesos, o sea, en la unidad de producción o en el departamento de producción como tal, y en el control de calidad total ya pasa a tenerse en cuenta las otras áreas de la empresa que tienen que ver con la calidad del producto, todo lo que se relaciona con la calidad, y entonces ya se pasa a tener una visión de sistemas, ¿sí? Y en este otro concepto de calidad a lo largo de toda la compañía, el enfoque japonés, se involucra además de los sistemas a las personas, ¿vale? Entonces, por eso el centro de atención es el sistemas, en este caso sistemas y personas. En el enfoque humano, el centro de atención son las personas, pero ya incluyendo lo que son las estructuras y la cultura. O sea, aquí lo importante es tratar de involucrar a todas las personas, hacerlas responsables por la calidad para que ellas contribuyan al mejoramiento continuo en la empresa. Recuerden que cuando se hizo la especialización en la industria, digamos que se dividió el trabajo en tareas y a la gente de producción pues se le encargó solamente eso, la parte productiva, y la parte de calidad se dejó en los departamentos de calidad. Entonces digamos que cada uno de los colaboradores o clientes internos se fue, digamos, dejando de ser responsable por la calidad y eso se retomó aquí en el enfoque humano. Ya en el enfoque humano lo que pretendía era que hacer conscientes a todos los colaboradores de la empresa por su responsabilidad en la calidad, ¿no? Y otorgándoles capacitación, ¿no? Y un acercamiento al conocimiento interno de todas las dinámicas de la empresa, involucrando más a la parte directiva, etcétera. En gestión de calidad del servicio, entonces como esto ya es un enfoque externo, entonces el centro de atención viene siendo los clientes externos. Y en este último, la gestión de calidad total, el centro de atención son los stakeholders. Los stakeholders son todos
los grupos de interés que tienen que ver con la empresa, que ya se los nombré ahora, ¿no? Los accionistas, los clientes externos, los clientes internos, o los accionistas o dueños de la empresa y todas las demás organizaciones, entidades estatales y todo lo demás que tenga que ver con la empresa. Por ejemplo, qué sé yo, las entidades que tienen que ver con los aspectos normativos, por decirlo en Colombia, el INVIMA o la Secretaría de Salud, todo lo que tenga, todas las entidades y todos los grupos de interés que tengan alguna relación con la empresa. Se me olvidaba, por ejemplo, los proveedores son un grupo de interés muy importante, ¿no? Los proveedores de la empresa son bastante importantes, ¿vale? Entonces, el centro de atención en la gestión de calidad total son todos los colaboradores y además toda la estrategia para llevar a la calidad. Vale, bueno, y así con lo demás, entonces están otros aspectos y aquí se identifica cómo esos aspectos se van relacionando con cada uno de los enfoques de calidad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, el ámbito de aplicación, la orientación? Por ejemplo, si esa orientación es pasiva o es reactiva o es preventiva con respecto a la calidad, ¿no? Entonces, miremos que en el caso de la inspección es una orientación pasiva, pues porque si simplemente se inspecciona el producto y ya. No se toman ninguna medidas preventivas ni nada de eso, ni siquiera correctivas se aplicaban. En el caso del control estadístico de calidad ya es una visión reactiva porque se identifica que está fallando, pero entonces se reacciona cuando ya se presenta la falla, ¿no? Se revisan los procesos, se controlan los procesos, pero solamente en el momento en que empiezan a presentarse ya las fallas o los problemas es cuando se reacciona. En el control de calidad total, la orientación ya es aseguradora, es tratar de diseñar todo el sistema pensando en cómo garantizar que la calidad no vaya a tener problemas. Por eso se busca asegurar que todo funcione bien. En este otro enfoque de calidad en toda la compañía, ya se aplica un concepto de prevención. Ya mira que aquí ya se ha evolucionado hacia la prevención, de prevenir que se produzcan los problemas. Y eso ya es mucho mejor. En estos otros dos enfoques, la orientación es a tratar de satisfacer tanto a los clientes internos como al cliente externo. Y en la última, la gestión de calidad total es una orientación proactiva, ¿no? No solamente es prevenir, sino ir un paso adelante, de prevenir, de mejorar, de hacer las cosas bien a la primera, etc. Bueno, y así hay los otros aspectos, la orientación, la motivación, los objetivos de cada enfoque, la visión, ¿no? Si es la eficiencia o la eficacia o ambas cosas. Miren, cuando hablamos de eficiencia nos referimos a tratar de tener bajo control todo lo interno dentro de la empresa, ¿no? Cumplir los objetivos. Y cuando hablamos de eficacia, la eficiencia se refiere hacia lo interno de la empresa y la eficacia tiene que ver con lo externo, porque no solamente, por ejemplo, lograr que el producto se fabrique con un bajo costo y que el producto cumpla con todos los requisitos, etcétera, sino que además se tiene que tener en cuenta el mercado, los clientes. Entonces, cuando se tiene en cuenta el mercado, los clientes y todo lo externo, se habla de eficacia. Y en el último, en el enfoque más integral, pues se tienen en cuenta ambas cosas, la eficiencia y la eficacia. Más adelante hablaremos un poquito de esto. Bueno, aquí hay otros aspectos, personas claves, el diseño organizativo, las prácticas y métodos, etcétera. ¿Ya? Voy a irme un poquito más adelante para darles participación a ustedes, que juiciosos pues leyeron el documento. Y entonces me voy a ir ya a lo que son algunos enfoques. Bueno, este cuadrito es importante porque este cuadrito nos muestra, no sé por qué no me sale aquí, sí, no. Bueno, esta figura nos muestra que los diferentes enfoques de calidad, desde la inspección hasta la gestión de calidad total, miren que lo que les comenté hace un rato, son inclusivos. Es decir, la inspección
Dentro de la gestión de calidad total, que es el enfoque más amplio, más integral, la inspección es una partecita pequeñita interna que hace parte de la gestión de calidad total. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿será que hoy día las empresas hacen inspección? Y sí, la respuesta era que sí, ya explicamos que las empresas sí hacen, sí deben hacer inspección, ¿ya? Pero esa inspección es solamente una partecita pequeña de lo que es todo el sistema de gestión de calidad total de la empresa, ¿ya? Miren que aquí están todas las, como fue el desarrollo histórico, la inspección, luego viene el control estadístico de calidad, luego el control de calidad total o aseguramiento de calidad, este enfoque japonés de calidad en toda la compañía y la gestión de calidad total, ¿vale? Entonces miren que unos van abarcando a los otros, ¿no? El control estadístico de calidad incluye a la inspección, el control de calidad total o aseguramiento de calidad incluye al control estadístico de calidad y a la inspección, y la gestión de calidad total incluye a todos los anteriores, ¿ya? Y aquí pues, nos muestra un resumen de algunas de las características de cada uno de esos enfoques. Bueno, aquí vamos el enfoque como inspección. Vamos a, bueno, son las 11, nos queda menos de una horita de clase. Vamos a tratar de ver las características de algunos de estos enfoques. Iré rápidamente, espero que ustedes, pues bueno, ya hayan leído el documento, ¿no? Y lo vamos teniendo en cuenta, ¿vale? Entonces, pues bueno, de inspección, ya sabemos más o menos cómo se aplica inspección, ¿ya? Aquí nos muestra un diagrama de flujo, donde tenemos un proceso de producción. En un proceso, pues tenemos unas entradas, que son las máquinas, la mano de obra, los materiales o materias primas y todos los métodos que usamos. Digamos que estos son los insumos o las entradas a este proceso como tal, y el proceso tiene unas salidas, unos productos, ¿no? O unos servicios, ¿no? Digamos, recuerden que les aclaraba que cuando yo hable de producto, siempre me refiero a producto o servicio, porque la calidad se aplica a ambas cosas, ¿ya? Entonces ya dijimos que si es una empresa de servicios, cualquiera que sea, pues todo esto también aplica. Entonces, el proceso como tal puede ser, por ejemplo, el proceso que se hace, qué sé yo, para que a usted lo atiendan en una clínica, o el proceso, digamos, para que usted reciba un servicio educativo, como en la universidad, o el proceso que se hace en un restaurante para servirle a usted una comida, ¿ya? Entonces, o el proceso que se hace para que a usted lo atiendan qué sé yo, en una oficina pública, o para que a usted lo atiendan bueno, en una tienda de venta de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, siempre habrá unas entradas, el proceso como tal y unas salidas. En el caso de una fábrica o de una empresa que haga un producto, pues las salidas serán esas unidades de producto a las cuales se aplicará la inspección, ¿no? Y después de que se haga la inspección, pues el producto se decide si es aceptable o no para que salga y llegue al cliente. Ya los productos buenos saldrán, después pasarán la inspección e irán a los clientes. Los productos defectuosos, pues podrán ir, por ejemplo, a ser desechados. Y eso pasa, por ejemplo, en el caso en muchos casos en los alimentos, ¿no? Que si el producto al final hacemos la inspección y el producto, digamos, que quedó contaminado microbiológicamente, pues es muy difícil recuperarlo. Prácticamente va al desecho, ¿no? O si quedó con un exceso de algún aditivo o alguna, como decía, los nitritos o bueno, con cualquier otro tipo de defecto, a veces el producto no se puede recuperar. En otros casos sí, ¿ya? De cierto modo se puede reprocesar el producto. Por ejemplo, yo hice por allá una pasantía hace muchos años en una empresa de productos cárnicos, por allá en el eje cafetero, y cuando algún producto, por ejemplo, salchichas, salchichones, mortadelas, quedaban, por ejemplo, con defectos de sobrehorneado, se pasaban un poquito en el horno, o con algún otro tipo de defecto superficial o cosas de ese tipo, entonces eso se molía nuevamente y un porcentaje
de ese producto reprocesado, molido, se incorporaba de nuevo a la formulación de producto nuevo, ¿ya? Con la nueva carne, una cosa se mezclaba allí para recuperar una parte, ¿sí? Entonces, pues bueno, una parte puede reprocesar, en algunos casos otra parte no, según el defecto o lo que sea, pues se verá si se puede reprocesar o hay que desechar, ¿vale? Entonces, habrán unos desperdicios, ¿no? Habrán unos productos, digamos, reprocesados que vuelve otra vez a inspección y puede considerarse nuevamente producto bueno. Y en otros casos, pues no, simplemente va como un desperdicio que se desecha, ¿vale? Eso en el caso de la inspección. Bueno, ahora sí vamos un poquito aquí más adelante. Aquí nos menciona que la inspección tiene unas graves desventajas. Entonces, ¿quién me dice una desventaja? A ver, por ejemplo, aquí tenemos está Karen Juliet por aquí. Karen Juliet Meneses. Karen, ¿no está Karen? A ver, Karen Juliet Meneses. Vale, entonces vamos con Jefferson Ya. Andrés. ¿Quién me habló? Jefferson Andrés. Eh, Perdón, profe, lo que pasó es que estaba conectando acá los audífonos. ¿Me escucha? Sí, ¿tú eres Karen? Ajá. Ok, hay que estar atentos, ¿no? Porque pues a veces es que ustedes están ahí conectados, pero están por ahí haciendo otra cosa. Vale, Karen, No sé. dime un defecto, una desventaja de la inspección que se menciona en el documento. Que pues aunque se realice la inspección, pues no se garantiza totalmente que no haya ningún tipo de defecto, o sea, que esté totalmente en cero. ¿Y eso por qué? Porque pues mm, hay que, pues no se puede como que la inspección se realiza no a todos con totalidad, o sea, no se realiza uno por uno, sino pues pongámosle como una muestra. Entonces, cuando puede haber algún tipo de efecto que pase por desapercibido en el lote o muestra que no se tomó. No sé si me hago entender. Sí, 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 te he entendido. Claro, a veces, bueno, y hoy en día, pues, y depende del volumen de producción, pues puede ser muy difícil, digamos, inspeccionar completamente una a una todas las unidades. Eso, además de que sale muy costoso, ¿ya? Entonces, pues, generalmente se inspeccionan muestras y eso implica que siempre hay el riesgo de que unidades con defectos, pues, se hayan pasado, ¿no? Porque digamos que el muestreo no es 100% efectivo y eso. O a veces hay tipos de defectos que son muy leves y si el inspector no está muy bien capacitado, pues puede que no los detecte. En fin, hay muchas razones por las cuales la inspección, digamos, no garantiza que se pueda detectar todo el 100% del producto que pueda tener defectos, ¿ya? Entonces, esa es una de las desventajas de la inspección. ¿Quién me dice otra? A ver, Melissa está por ahí, Melissa Galindres. Melissa la una, Melissa las dos y Melissa las tres. Bueno, no estuvo Melissa. Estábamos con Jefferson Andrés. Jefferson Andrés Muñoz. Jefferson 1, Jefferson 2, Jefferson 3, no está Jefferson.
Vamos con Daisy Liliana. Daisy Liliana. Daisy Liliana Muñoz. Un poco. Bueno, voy por aquí con María Belén. Buenos días, profe. ¿Tú eres María Belén? Sí, profe. Hola María Belén, ¿qué más? Bien, profe. Pues según lo que leí, también decía que una de las desventajas era, como usted lo decía, pues que no agregaba como valor al producto, pero sí aumentaba o incrementaba como eh, el coste de los costes como de producción. ¿Y por qué aumenta los costos de producción? Porque como tal, pues es un proceso como de control de calidad, entonces pues se tiene que corregir o sacar los productos que estén defectuosos. Entonces, pues eso incluye pues dinero, ¿no? Para mano de obra, yo creo. Pues claro, pero además hay otra razón por la cual aumenta los costos, que es evidente. Mm, ¿Cuál es? no, pues porque Pues que, serían descartados algunos productos y ya, no sé. sí, pero la otra razón que se relaciona con lo que tú acabaste de decir hace un momento, y es que la inspección como tal no añade valor, ¿cierto? No añade valor al producto, pero a los inspectores hay que pagarles, ¿cierto? Entonces los inspectores pasan a ser parte de la nómina de, digamos, de mano de obra directa. Es que además es mano de obra directa, ¿ya? Y en los inspectores, pues como hemos dicho, los inspectores se supone que tienen más nivel de capacitación y los inspectores ganan más que los operarios normales, ¿cierto? De base. Entonces, pues la inspección eleva el costo del producto porque representa una mano de obra directa que es cara y es una mano de obra que no agrega valor y pues obviamente la inspección está diseñada pues para detectar esos productos defectuosos y bueno, pero digamos que el hecho de que la inspección eleve el costo del producto, pues tiene que ver más es con lo que se requiere para hacer la inspección, no solamente con mano de obra, sino pues que si además hay que hacer pruebas o aplicar herramientas, etcétera, etcétera, pues todo eso implica costos, por eso eleva el costo del producto. Hacer inspección, pues de otra manera se implica costos adicionales, ¿ya? Y por eso, pues la inspección hay que tratar de reducirla a la proporción adecuada según lo requiera el proceso y el producto, ¿ya? Pero la calidad no debe basarse exclusivamente en la inspección, ¿ya? Lo que se debe hacer es tratar de prevenir que se produzcan esos artículos o productos defectuosos. O sea, el enfoque debe ser preventivo, porque si yo prevengo, pues entonces reduzco desde el inicio esa posibilidad de producto defectuoso, aplicando una buena gestión de calidad desde el inicio y en todo el proceso, en todo el sistema, ¿ya? Y entonces el enfoque debe ser preventivo y proactivo, como lo dice por allá el cuadro que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, ese enfoque pues, de inspección pues, tiene muchas limitaciones, ¿vale? Y una de esas, pues, es una desventaja es esa, ¿no? Los costos. Bueno, otro, ¿quién me dice otro qué? Otra desventaja de la inspección. Yo, profe. Dime, ¿quién me habla? Adriana Muñoz. Vale, Adrianita, dime. Pues si la inspección no tiene un punto objetivo o no está totalmente establecida, los inspeccionistas deben inspeccionar, perdón, la redundancia, a un punto objetivo. Entonces, esto también trae consigo consecuencias. Pero a ver, pues sí, eso dice ahí, pero digamos que como que no se entendió muy bien. Explícanos un poquito eso. ¿A qué se refiere? Pues ¿Cómo lo cuando, entiendes tú? por ejemplo, se hacen papas fritas, ¿no? Como usted decía.
y no se tiene que cuál es la calidad. Por ejemplo, hablábamos del grosor de estas. Entonces, los al hacer la inspección, Inspectores, simplemente digamos sí, inspectores. eso. Dirían pues 1 centímetro de grosor para mí está bien, otros dirían no, 2 centímetros de grosor para mí está bien, entonces ahí se vería una gran así. Claro, vale. Lo que quiere decir es que cuando se va a hacer inspección, entonces digamos que hay que tener muy claras, o sea, los inspectores, las personas que van a hacer la inspección, deben tener muy claro qué es lo que van a inspeccionar y cuáles son los parámetros que deben considerar en esa inspección, ¿ya? Entonces debe haber, digamos, unos manuales, debe haber se tiene que, unas variables de control que ya deben estar establecidas de cómo se debe medir, de cuánto debe ser, de cuándo esa variable está cumpliendo o no está cumpliendo, o sea, cuándo el producto con respecto a esa variable se puede considerar aceptable o no aceptable, para que siempre la inspección se haga siguiendo esas guías, siguiendo esas normas, siguiendo esos procesos que estén documentados. Porque si no, entonces, ¿qué pasaría? Pues entonces cada inspector pues inspecciona según su propio criterio, ¿ya? Y puede que esos criterios pues sean distintos o no sean los correctos, ¿ya ven? Entonces, eso, siempre que se va a hacer inspección, por ejemplo, miren, un compañero de agroindustria, un estudiante, bueno, recuerdo que hace algún tiempo realizó una pasantía en una empresa de flores, ¿ya? En una empresa de flores en el Ecuador. Y resulta que estuvo bueno, colaborando en unos aspectos de control de calidad y demás, allí en una planta que empacaba flores y todo esto, ¿ya? No en campo, sino ya en la planta donde se hace todo el proceso, pues precisamente de manejo post cosecha de las flores y selección y bueno, y empaque y todas esas cosas para exportación. Y entonces resulta que el trabajo que él hizo fue precisamente elaborar unos procedimientos para hacer la selección de cada tipo de flores en esos procesos que se hacían allí precisamente para seleccionar y descartar aquellas flores que no cumplían los parámetros que exige el mercado internacional. Entonces, para cada tipo de flor, entonces él elaboró un manual muy detallado donde describía los tipos de defectos y con fotografías y demás. Entonces, este es tal tipo de defecto, este es un defecto de tal categoría, porque también se clasifican los defectos por categorías, porque un producto puede tener un defecto muy leve, que digamos que hasta ni siquiera sea necesario rechazar el producto por causa de ese defecto, ¿ya? U otros defectos, pues pueden ser más graves, ¿no? Entonces, los defectos también hay que, digamos, clasificarlos dependiendo de su gravedad, ¿ya? Y ese fue el trabajo que hizo este muchacho y entonces ya, digamos que él elaboró esas guías o como lo queramos llamar, para que entonces los operarios que iban a hacer inspección tuviesen un documento con base en el cual pues estudiarlo y todo eso y tener unas guías con unas fotografías y demás para que luego ellos supieran, bueno, esto es tal tipo de efecto y si la flor tiene este tipo de efecto, entonces esta flor pues digamos ya no va para el mercado internacional, es una flor que va para el mercado nacional o es una flor que si este es otro defecto más serio, entonces es una flor que ya tiene que rechazarse, en fin, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso cuando se aplica inspección hay que hacerlo. Es de las primeras cosas que hay que hacer. Para uno hacer inspección, pues primero viene, bueno, ¿y usted qué es lo que va a inspeccionar? ¿Y con base en qué criterios va a inspeccionar? ¿Ya? ¿Cómo se va a inspeccionar? ¿Cuáles son sus criterios para decidir si esa variable va a ser aceptable o no va a ser aceptable? Y bueno, y cuál es el procedimiento para medir esto, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, ese es otro aspecto a considerar en la inspección. Ok, perfecto. ¿Quién me dice otra desventaja de la inspección? Yo, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién me habla? Mario Mario. Charfalán. Mario Más que Cherfo. todo quería hacer, digamos, un pequeño comentario respecto a Sí. lo que leí por ahí que decía
llamémoslo, digámoslo así, la parte de la corrupción de algunos empleados, en torno a veces dejar pasar, dejar pasar por alto errores de productos, digámoslo así, Ajá. para evitar, llamémoslo, regaños, suspensiones, o en ocasiones estos mismos defectos se los retribuyen en el sueldo de ellos. Entonces, a veces esto también contribuye a que los productos, como lo dije anteriormente, que estén averiados, dañados, defectuosos, los pasen por alto. Entonces, la Ah, inspección a veces tiene ese punto, que digamos es una tentativa también como a que la dejen pasar por alto, como lo dije, por cuestiones de, llamémoslo, de consecuencias que pueden obtener los mismos empleados. Los que están, digámoslo así, en una fábrica de ensamblaje, los que están encargados del ensamblaje, o digamos en el mismo caso de, no sé, de alguien de armado, todo eso. Por ese lado también se lo puede ver así. ujú, correcto, María Andrés. Y eso está muy bien y gracias por traerlo aquí al tema porque resulta que es que además, digamos que a veces en ciertas empresas la inspección puede verse como algo, bueno, si digamos que si las políticas de calidad no son adecuadas en cierta empresa, pueden tomar la inspección o los resultados de la inspección eh, como una herramienta de castigo hacia los operarios que hayan cometido los errores. Y eso está muy mal, porque entonces la consecuencia es lo que nos acaba de decir Mario Andrés, ¿ya? Que si la política es esa, si la política es reprender, es castigar, castigar incluso con reducciones de salario o lo que sea, ¿ya? Eso trae consecuencias peores porque entonces el efecto es que a veces se ocultan esos defectos y se dejan pasar por el miedo al castigo, ¿ya? O la consecuencia que eso tenga. Entonces es totalmente inadecuado hacer eso, ¿no? Por eso en los sistemas de gestión de calidad pues más modernos y que tienen en cuenta pues el valor del empleado, más bien del colaborador interno y etcétera, pues entonces lo que se hace es concientizar a cada quien en su cargo de su responsabilidad por la calidad, entregarle toda la capacitación y las herramientas para que él pueda hacer bien su trabajo y como les decía, hacerlo consciente de su responsabilidad por la calidad para que él haga las cosas bien. Pero cuando nos vamos por el lado contrario de los castigos, las consecuencias son peores. ¿Ya? Eso no es en ningún momento adecuado. Es mucho mejor, es eso, es, digamos, a cada quien en su cargo, capacitarlo bastante bien y hacerlo consciente de qué es lo que él tiene que hacer. Recuerden que hablamos de clientes internos, entonces este operario que está haciendo esta labor sabe que tiene que hacerlo de tal manera y que el resultado de su producto en esta etapa del proceso es así para que eso pueda continuar bien en adelante, ¿ya? Y enseñarle que si esto falla, si esto que él tiene que hacer, pues no lo hizo propiamente, digamos que si yo pensé en el proceso, bueno, si este que hizo la molienda cometió tal error y ya sigue esta siguiente etapa del proceso, pues entonces las consecuencias pueden ser estas y estas. Entonces, hacerlo consciente de eso, ¿ya? Y decirlo, bueno, si por ejemplo, y es el sistema preventivo, es decir, si, si usted detecta que pasó esto, que esta parte del proceso le quedó así, pues entonces la medida correctiva que usted debe tomar es esto, ¿ya? Debe hacer esto otro porque si usted entrega o deja continuar el producto en proceso sabiendo que está mal o que quedó con este defecto, lo que sea, pues entonces las consecuencias van a ser estas, estas y estas, ¿ya? Para todo el proceso como tal, ¿ya? Entonces, si él es consciente de eso y si él ha sido bien capacitado, entonces él ya sabe qué hacer cuando algo por X o Y error no funcionó bien, ¿ya? Entonces, que no tenga miedo de eso, porque es decir, bueno, es mejor que usted, bueno, listo, algo falló aquí, entonces llame al supervisor, llame al jefe de planta, o usted tiene que hacer esto para corregir, en fin, lo que sea, ¿ya? Para que esa persona sea consciente y no permita por miedo que el problema avance y llegue a consecuencias peores, ¿ya? Porque entonces de pronto es mejor, qué sé yo, si se estropeó esa parte del lote en ese momento, pues es mejor ahí asumir las consecuencias
a luego continuar y que las cosas sean peores, ¿entienden? Pero todo eso va en las políticas que tenga la empresa, ¿no? De capacitación, de asesoramiento, de concientización de los empleados, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es bastante importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna otra? ¿Quién me puede decir alguna otra desventaja de la inspección? Lady. Profe, otra desventaja es que como la inspección es algo rutinario, Sí, pues las personas que realizan trabajo con el tiempo pues se van aburriendo y la eficiencia de la inspección pues va bajando. vale, eso es muy cierto. Sí, el otro problema de la inspección es que es una cosa muy rutinaria, muy monótona, y por eso es que, pues que hoy en día se han desarrollado muchas tecnologías para hacer inspección de ciertas cosas de forma automatizada, ¿no? Ya les decía, hay muchos sistemas que permiten controlar muchas variables y se hacen con equipos, ¿no? Entonces, para evitar esa monotonía de estar inspeccionando, ¿vale? Bueno, me voy a ir aquí un poco más adelante. Ya, pues bueno, aquí nos hablaba de todo esto. Ya vemos que hay muchos problemas relacionados con esa inspección, muchas desventajas. Y vámonos al siguiente enfoque. Ya el control estadístico, ¿no? Cuando hablamos de control estadístico de calidad, pues ya dijimos por dónde se originó todo esto. Y por aquí nos habla, bueno, no sé si se miraron este diagrama. Aquí nos habla de las 6 M's. No sé si por aquí nos lo describía. ¿Leyeron ustedes? No sé si en alguna parte del documento, no lo recuerdo muy bien. Describía cuáles son las 6 M's. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuáles son las 6 M's que menciona aquí? Las 6 M's causantes de la variación. Son las que tenemos ahí en el diagrama. Miren, recuerdan que en un proceso hay unas entradas. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, entonces recuerden, en un proceso, digamos que este es el proceso, esta caja de aquí gris, y en ese proceso hay unas entradas. En esas entradas las podemos, digamos, categorizar en lo que se llaman las 6 M's, y esas 6 M's son las causantes de las variaciones. ¿Cuáles son esas 6 M's? Se llaman 6 M's porque son algunas palabras que empiezan por M. Medio ambiente. Entonces, el entorno ambiental puede ir cambiando y eso puede tener consecuencias sobre los procesos. Entonces, si la temperatura va cambiando a lo largo del día, entonces eso puede afectar de esta manera el proceso. Si el nivel de ruido, si la contaminación ambiental, si la humedad relativa, ¿ya? Todo esto que tenga que ver con el medio ambiente del proceso en sí, de la zona del proceso en sí, pues puede afectar desde una manera u otra, puede causar variabilidad, ¿ya? En el proceso mismo. El mantenimiento, ¿no? Que se aplique a todas las máquinas y equipos. Las máquinas como tales, porque todas las máquinas y equipos nos van a entregar, de acuerdo a su funcionamiento y a su tecnología, nos van a causar una variabilidad en nuestros procesos. Pensemos en una máquina de envasado, ¿no? Dependiendo de la tecnología que tenga, bueno, de envasado de líquidos o una máquina que envase, empaque productos sólidos, dependiendo de la tecnología que tenga, nos va a arrojar mayor o menor precisión, pero siempre va a haber una variabilidad en el contenido neto, ¿ya? Entonces, algunas máquinas serán más precisas y tienen una mayor tecnología, otras serán menos precisas, pero siempre habrá variación ahí. Además de que las máquinas de por sí tienen otras variaciones debidas al desgaste de piezas y por eso incluye la parte del mantenimiento, debidas a calentamientos o recalentamientos, debidas a fatigas, debidas a a otras fallas que pueden presentando, desgaste, por ejemplo, de cuchillas, de herramientas de corte. Pensemos en el corte de las papas, ¿no? Entonces, si lo hacemos con una máquina,
Pues por un lado, esa máquina se podrá ajustar para cortar a cierto calibre, ¿cierto? A cierto espesor de las rodajas. Eso puede irse desajustando. No, una podrá tener una mayor precisión que otra. La cuchilla de corte irá desgastándose, entonces tendrá que hacerse el mantenimiento, habrá que cambiarla con cada cierta frecuencia. De pronto las variaciones de voltaje, etcétera. Todo eso causa una variación en el proceso. La mano de obra también. La mano de obra también es muy importante como causa de variación en los procesos. Los materiales, nos referimos a materias primas e insumos. Y en nuestro caso, que trabajamos con materias primas de origen biológico, sí que tenemos mayor variación en materias primas, ¿ya? Entonces, piensen en una empresa que trabaje con frutas, pues llegan lotes de frutas y esos lotes de frutas no son 100% uniformes, porque las características, por ejemplo, de composición de una fruta varían dependiendo de muchos aspectos agronómicos, ¿ya? Entonces, unas tendrán más acidez que otras tendrán más sólidos solubles que otras, en fin, ¿ya? Muchas causas de variación, ¿no? En la leche, en la carne, en lo que quiera, como materias primas agroindustriales, todas tienen materias primas que tienen variación por ser de origen biológico. Mucha más variación me refiero a las materias primas de otras industrias. Y los métodos, ¿no? Los métodos que utilicemos en cada parte del proceso, pues también serán causas de variación, pero se llaman las 6 M's, ¿ya? Entonces, el control estadístico de procesos, pues lo que pretende es tratar de identificar esas variaciones, tratar de reducirlas y mantenerlas dentro de unos niveles que se consideren aceptables, o aplicar unas herramientas estadísticas que nos permitan saber cuándo la variación es inaceptable, cuando la variación en el proceso pues ya es algo que está fuera de control y empieza a causar problemas serios de calidad, ¿no? Todo tiene que ver con lo que es el control estadístico de procesos, ¿sí? Y aplicar medidas correctivas sobre esos procesos. Entonces ya cuando nos damos cuenta que cierta característica del producto que estemos controlando, pues digamos que no está saliendo como debe quedar debido a cualquier causa o conjunto de causas de estas de variación, entonces tomar medidas correctivas sobre ese proceso. Entonces estamos cortando, digamos que la característica de calidad que estoy controlando es el espesor de la rodajita de papa. Y yo estoy controlando eso, que las rodajitas de papa me queden pues más o menos uniformes, ¿no? Con la medida objetivo, 1 milímetro tales, y con esta tolerancia. Y entonces cada cierto tiempo estamos tomando una muestrica y estamos mirando el espesor y viendo si está en lo adecuado. Y eso se aplica a una carta de control que luego veremos, ¿ya? Y de pronto nos damos cuenta, uy, no, ya mira que el espesor empezó a aumentó. Esta muestra que tomé fue más y esta otra nos dio un espesor un poquito mayor y esta un poquito mayor. Y entonces ya no está en un promedio de 1, sino que ya el promedio va en 1,1 y ya el promedio llegó a 1,2 milímetros. Uy, no, recuerden que la tolerancia está a 1,2. Ya, entonces hay que tomar una medida correctiva, hay que ver, hay que calibrar la máquina, hay que mirar la cuchilla de corte, no sé qué, ya corregir en ese momento. ¿Ya? Y así se están controlando procesos y se están tomando medidas correctivas sobre esos procesos, ¿ya? Entonces, por eso nos dice aquí, inspección y muestreo estadístico, ¿ya? Bueno, finalmente el producto. Y bueno, lo mismo que vimos ahora rato, ¿no? De que si el producto es defectuoso o no, que si hay que tomar medidas correctivas sobre el proceso, que si hay que reprocesar el producto, desecharlo, bueno, lo que sea, ¿ya? Aquí tenemos subrayado esto, que el control, el objetivo de ese control estadístico de procesos, ya se los dije, es encontrar el rango de variación natural del proceso y asegurar que la medida de la característica de calidad permanece dentro de ese rango que se juzga aceptable. Yo estoy controlando el espesor de las rodajitas de papa, pues que ese espesor mantenga siempre dentro de lo que hemos identificado o determinado que es el espesor aceptable, ¿no? Bueno, esto lo veremos un poco más adelante, que son las causas comunes y causas especiales de variación. Pero así a grandes rasgos les cuento que las causas comunes están presentes siempre en todos los procesos.
Y son esas cosas que uno pues prácticamente no puede evitar, ¿ya? Y que siempre se van a ir presentando allí. Pero las causas especiales se llaman así porque pueden ser, digamos, identificadas y atribuidas. Entonces, por ejemplo, supongamos que estábamos tomando muestra y en un momento a otro nos dimos cuenta que el espesor de las rodajitas de papa ya no estaba en 1, sino que estaba en 1.4 milímetros. Y nos fuimos a revisar qué pasó y claro, nos dimos cuenta que la cuchilla de corte estaba desgastada. Eso ya es una causa especial, ¿ya? Se desgastó y no se hizo el mantenimiento a tiempo. Entonces, ahí hay una causa especial, porque yo digo, ah, sí, las papas empezaron a salir con un espesor muy grande. ¿Por qué? Ah, pues porque la cuchilla de corte no se cambió en el momento adecuado, no se afiló en el momento adecuado, lo que sea, y ahí hubo una falla, ¿ya? Esas son causas especiales. O, como dice aquí, una falta de atención o diligencia de un trabajador. Un lote inadecuado de materia prima. Yo les decía, es que las materias primas, bueno, la papa, por ejemplo, estamos hablando ahí. Ah, sí, pues no todas las papas serán exactamente iguales. Ya tendrán una variación en composición, en tamaño, etcétera. Pero de pronto nos llegó un lote de papa con unos problemas de calidad distintos, o sea, un lote inadecuado, ¿ya? Y eso entonces es una causa especial de variación. Ah, es que en la fritura nos dimos cuenta que ese lote de papa todas nos salieron de un color más dorado, más oscuro, cuando el proceso se hizo siempre de la misma manera, al mismo tiempo, la misma temperatura de freído, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ah, es que nos llegó un lote de papa que contiene mayor contenido de azúcares reductores de los normales. Ah, listo. Ah, esa fue la causa especial de variación. Ahí estuvo la causa del problema. ¿Ya? Eso es una causa especial. El resto, todas esas otras 6 M's que vemos aquí arriba, las 6 M's todas nos generan causas comunes de variación, pero que debemos tenerlas bajo control, que son inevitables, que están presentes ahí, que yo las debo identificar cuáles son. Pero cuando se sale de control, ahí es donde vienen las causas especiales de variación. ¿Ya? Me voy aquí más abajo. Bueno, no me extiendo tanto. ¿Quién me quiere comentar algo de lo que haya leído sobre lo que es el control estadístico de procesos y que le parezca importante o que le haya llamado la atención? ¿O quién me dice esto que es importante? Cuando un proceso se dice que es estable o que está bajo control estadístico, esto que dice aquí. Cuando un proceso se dice que es estable. Profe, pues creo que estarían entre unos rangos, ¿no? De ciertas variables. No propiamente, hay otra. Ya hice esto, no sé cómo lo quito. No es que esté dentro de ciertas variables. Tiene que ver con los tipos de causas de variación. Dice que un proceso es estable o está bajo control como aquel sin ninguna indicación de que existe una causa especial de variación. Es decir, y esto lo veremos con el tema de gráficas de control. Se dice que un proceso es estable o está bajo control estadístico cuando en ese proceso solamente están presentes las causas comunes de variación. Es decir, las 6 M's que vimos allá, pero cuando esas 6 M's están dentro de su variación normal, ¿ya? Entonces, cuando en un proceso están interviniendo todas las causas de variación, pero todas esas causas de variación están dentro de su variación normal, dentro de su comportamiento normal, entonces se dice que el proceso está bajo control. Cuando en un proceso se presentan causas asignables de variación o causas, estas que vimos aquí, a ver, volvamos allá, estas causas especiales que también se llaman causas asignables de variación, cuando alguna de estas se presenta, entonces se dice que el proceso está fuera de control. El mismo ejemplo que les di ahora.
Estamos cortando rodajitas de papa y entonces resulta que si las medimos, unas tienen 1 milímetro, otras tienen 0,9, otras tienen 1,1, otras tienen 0,95, bueno, ¿ya? Y esa es una variación que nosotros hemos determinado que es la normal. Y ahí están presentes todas estas causas de variación, ¿cierto? Están presentes los operarios, está presente la materia prima, está presente los procesos, está presente el medio ambiente, todo eso, y todo eso está funcionando pues dentro de la variación natural, ¿ya? Pero de pronto después fuimos por ahí, tomamos una muestra y las rodajitas nos están saliendo con un espesor de 1,5, que ya dijimos, uy, no, esto no es tolerable. Y fuimos a investigar qué pasó y nos dimos cuenta que era porque esa cuchilla estaba desgastada. Eso es una causa especial de variación. Y entonces en ese momento, cuando nos dimos cuenta, cuando se presentó eso de que, o que la cuchilla falló o que la máquina se descalibró, porque es que la máquina tendrá algún mecanismo para no ajustarle, ¿cierto? El espesor del corte. Y entonces resulta que empezamos a ver que las rodajas estaban saliendo muy gruesas y fuimos a mirar qué pasó y nos dimos cuenta que la máquina se había desajustado. Allí donde hay que ajustarla para que corte a cierta medida, pues se había desajustado. Ese desajuste es una causa especial de variación. Y desde ese momento, el proceso se dice que está fuera de control. Desde el momento en que la máquina se desajustó, es decir, que sucedió esa causa especial de variación, desde ese momento, ese proceso empezó a estar fuera de control estadístico, ¿ya? ¿Por qué empezó a estar fuera de control? Porque hubo una causa especial de variación. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que el proceso empieza a presentar un problema. ¿Por qué? Porque ya entonces esa característica de calidad que es la que estamos controlando ahí, que es el espesor, entonces ya no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ¿ya? Y entonces ese ya empieza a generar un problema. Y ahí se dice entonces eso que les estaba señalando por aquí, que el proceso, bueno, ahí diríamos que el proceso está fuera de control estadístico, ¿ya? Fuera de control. ¿Cuándo? Cuando hay causas especiales que se presentaron sobre el proceso, ¿ya? Causas especiales o asignables o no aleatorias. Cuando todo está funcionando normalito, con esa variabilidad que es la variabilidad normal que no la podemos evitar del todo, entonces decimos que el proceso es estable. Entonces estamos midiendo y dice, sí, entonces las rojitas tienen 0,9, tienen 1, este tiene 1,1, este tiene 0,95, 0,98, lo que sea. ¿Está variando? Sí, pero esa variación es la variación, digamos, inevitable y que nosotros toleramos, ¿vale? Y en ese caso decimos el proceso es estable, está variando dentro de lo normal, ¿ya? Y a pesar de que ahí están presentes todas esas causas de variación comunes, y ya está. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un proceso estable y un proceso inestable que se tiene en cuenta en el control estadístico de calidad, ¿vale? No sé si alguien se miró esta grafiquita y la entendió. Esta que tenemos aquí, de la trilogía de Juran, ¿no? Pero bueno, si no, les recomiendo que se la analicen un poquito. Es importante. Luego vamos de los costos de calidad que habrán ahí. Bueno, aquí les tengo subrayado esto. Recuerden que CS es control estadístico de calidad. Dice, el control estadístico de calidad por sí solo no proporciona una garantía de calidad satisfactoria. El mero control de procesos no permite impedir los defectos de calidad que nacen en un producto mal diseñado. Entonces, pilas. Por eso, estudiense bien ese primer cuadro que teníamos allá arriba. Miren que el centro de atención en este enfoque de control de estadístico de calidad sigue siendo, en este caso es el proceso, ¿cierto? Que lo vimos por allá arriba. El proceso.
Profe, no sé si está por ahí, pero no se le escucha nada. Hola, ¿ahí me escuchan? Ah, ya, ahorita sí ya. Ah, ya se me había desconectado un poquito el audífono. Les decía que el control estadístico de calidad se enfoca en los procesos. Y eso es un problema porque si se presenta algún problema, por ejemplo, relacionado con el diseño mismo del producto, pues entonces por mejor que usted controle los procesos, el producto va a tener un rechazo del cliente, ¿sí? Por más que usted garantice que sus papitas las corta con 1 milímetro de espesor, si hubo otros aspectos de los requerimientos, de los deseos, de los gustos de los clientes que usted no tuvo en cuenta al diseñar su producto papita frita, pues entonces, por mejor que usted controle sus procesos, esa papita frita no va a satisfacer al cliente completamente. Y el cliente de pronto no va a repetir la compra, ¿ya? Entonces, el control estadístico de calidad, por eso dice aquí, no es una garantía de calidad satisfactoria. Ayuda, sí. Recuerden esos cubos que vimos que iban unos dentro de otros. Que el control estadístico de procesos es una partecita del sistema de gestión de calidad total. Pero no garantiza la satisfacción del cliente, porque la satisfacción del cliente incluye muchas otras cosas. Incluye que el producto haya sido bien diseñado, incluye que el cliente tenga unas garantías de calidad, incluye que el cliente tenga un buen servicio, muchas cosas más, ¿ya? Entonces, control estadístico de calidad no es una garantía de calidad satisfactoria como lo dice aquí, ¿ya? Y nos da ese ejemplo, que si el producto fue mal diseñado o es un producto elaborado con materiales mal seleccionados, el control estadístico de calidad sigue siendo un enfoque reactivo, si bien la detección de errores se logra en una fase más temprana con sus ventajas en términos de productividad. Es decir, el control estadístico de calidad me sirve para, como yo les decía y les explicaba ahora, para identificar en un momento temprano cuando empieza a fallar un proceso y tomar medidas correctivas. Pero eso sigue siendo un enfoque reactivo. Estamos reaccionando ante un problema que se empezó a presentar. Uy, nos dimos cuenta que las papitas empezaron a salir con un espesor más grueso. Y porque estamos controlando eso y nos damos cuenta entonces que la causa del problema es un desajuste en la máquina de corte. Listo, la arreglamos, ¿cierto? Reaccionamos ante el problema que se presentó, ¿ya? Y evitamos pues que el problema siga avanzando. Pero es un enfoque reactivo, ¿ya? Y entonces lo importante en calidad es prevenir, ¿ya? Ser un enfoque preventivo y no un enfoque reactivo, ¿vale? Y entonces, cuando siguió la evolución de la calidad, entonces ya llegamos a este enfoque del aseguramiento. Y el aseguramiento entonces pretendía llegar a eso, a ese enfoque preventivo, ¿ya? Entonces, a dejar de reaccionar ante los defectos y los problemas de calidad y entonces pasar a cómo prevenir esos problemas, esos defectos, ¿ya? Y entonces llegamos a ese enfoque de aseguramiento. A ver, ¿quién me dice algo que haya leído aquí del aseguramiento? Que entre otras cosas hay mucha información aquí del aseguramiento. ¿Qué es el aseguramiento de calidad? ¿Para qué sirve o cómo funciona? ¿Quién me dice? O Diego Alexander, que no lo he escuchado. Diego Alexander Zambrano, ¿está por ahí? Diego. No está. O David Alexander. Ayala. David. Sí, profe. David, ¿qué me puede decir de algo que usted haya leído de este aseguramiento de calidad? Que también se llama control de calidad total, como lo decía ahí. No, es que esa parte no leí mucho. Ay, Diego, como que no leyó. Tratan de leer los documentos, por Claro, favor. profe. Bueno, Pero sí. ¿quién le ayuda? ¿A John Jairo Benavides? ¿Está?
John Jairo. ¿Dónde está John Jairo? Luisa María. Profe. Luisa, ¿qué me puedes contar de lo que es el aseguramiento o control de calidad total? Pues también así como pues hay lo de la calidad para revisar pues que un producto tenga esas características, pues valga la redundancia, le dan la calidad al producto, pues también tienen que haber como unas normas, ¿no? Que hagan que esa calidad sea válida. Entonces, pues esto pues permite planificar el proceso, ¿no? Que son, pues que le permiten al producto tener esa confianza de que puede satisfacer las necesidades del cliente. Sí, sí, es parte de los aspectos. Luisa, Luisa, ¿qué apellido eres tú? Me perdí. ¿Qué Luisa apellido María Erazo, profe. eras? Luisa María Erazo. Ah, ya, sí, Luisa, ya lo tengo aquí. Sí, lo que nos dice Luisa es cierto. Aquí hay un concepto, ¿no? Aquí lo tengo subrayado, donde nos habla de unas normas ISO. Bueno, resulta que después con el desarrollo de la calidad empezaron a surgir muchas normas. Y las normas ISO quiere decir International Standard Organization, la Organización Internacional de Normalización, y sacó, bueno, más adelante tenemos un capítulo donde hablamos de normas, pero esta organización internacional tiene cientos de normas para toda clase de productos y lo que se pretende es precisamente eso, la normalización, ¿no? Y la normalización pues quiere decir que las cosas, o lo que busca es que las cosas se hagan de la misma manera siempre y que productos que tienen, digamos, un mismo uso, digamos, aunque las hagan diferentes fábricas en cualquier parte del mundo, pues tengan, digamos, cumplan con una serie de iguales requisitos o criterios. A ver, por ejemplo, qué sé yo, hoy día, por ejemplo, las empresas de fabricantes de teléfonos celulares se han ido poniendo de acuerdo para que los cargadores que usan sean idénticos. ¿Sí me entiendes? Yo no sé si a ustedes les tocó hace algún tiempo que cada marca de teléfono tenía un cargador distinto y entonces el cargador de una marca no le servía a un teléfono de otra marca, incluso ni siquiera entre modelos de la misma marca, ¿ya? Y entonces si a uno se le quedaba el cargador, pues pailas porque, ay, usted tiene un cargador de tal marca, no, pues no, ¿ya? Hoy día se han puesto de acuerdo y ya todos están saliendo compatibles, ¿ya? Eso hace parte de una normalización, digamos, internacional, mundial. Y asimismo, pues por decir algo, usted compra, qué sé yo, por ejemplo, en el sector energético, entonces dice, los tomacorrientes, entonces el tomacorriente viene siempre estándar, es decir, una fábrica que haga tomacorrientes o sistemas de enchufe, lo que sea, que esté en Pasto, pues los hará con las mismas características, dimensiones, especificaciones, etcétera, que la fábrica que lo haga en China o en Estados Unidos, donde sea, ¿ya? Y usted lo compra en una ferretería y usted lo instala y usted sabe que usted ahí va a conectar sus aparatos. Y el enchufe que traen los aparatos, los electrodomésticos, pues es estándar para cualquier lado, ¿ya? Bueno, hay algunas diferencias que son, bueno, por ejemplo, el modelo europeo que viene con patas redondas, del modelo americano que usamos en toda América y que son de patas planas, por ejemplo, ¿ya? Pero hay una cierta normalización internacional. Entonces, eso buscan, las normas internacionales buscan que haya uniformidad, ¿ya? Uniformidad. Bueno, más adelante hablamos de esas normas, pero ya cuando nos estamos refiriendo a lo que es este enfoque de control de calidad total o aseguramiento de la calidad, entonces nos dice aquí, por ejemplo, que descansa en garantizar la fiabilidad. O sea, lo que busca este enfoque es garantizar que los productos sean confiables, que cumplan con unas especificaciones
y buscan garantizar la aptitud para el uso de ese producto. ¿Y con base en qué? Con base en una planificación, con base en un diseño, controlando que ese diseño sea adecuado y tratando de pensar en cómo reducir los defectos desde la parte del diseño del producto. Los japoneses, digamos que fueron casi que los primeros en empezar a aplicar esto en el mundo. Entonces, ellos hacían pruebas con sus productos, en el diseño de sus productos, de tal manera, yo les contaba que ellos en muchos casos copiaron productos, pero los copiaban y los mejoraban porque los hacían de tal manera que tuvieran menos piezas, para que hubieran menos errores. Cada partecita entonces tenía que tener todas las especificaciones muy claras para que luego todas cuando se ensamblaran funcionaran muy bien en su conjunto, evitarlos. Entonces todo va desde el diseño mismo del producto, eligiendo los materiales, las dimensiones, todo para que el producto funcionara correctamente y tuviese esa aptitud para el uso y tuviese esa fiabilidad, ¿no? Esa conformidad con las especificaciones y que el producto no fallara. Ese enfoque se aplicaba en ese tiempo y también pensando en que el producto pues tuviese mucha fiabilidad y mucha durabilidad. Por eso les decía, en esa época los productos se fabricaban para que duraran mucho tiempo, para que fueran muy resistentes. Hacían pruebas de materiales. Entonces, por ejemplo, probaban, qué sé yo, la lavadora y fabricaban la lavadora y ponían una lavadora a funcionar 24 horas durante un montón de tiempo y luego iban examinando qué piezas se iban desgastando, dónde se iban presentando las principales fallas, ¿ya? Y entonces trataban de corregir eso. Lo primero que está fallando es esto, se recalienta tal pieza, listo, entonces hagámoslo de esta mejor manera para que eso no falle, ¿ya? Y entonces así, con pruebas de ingeniería y demás, diseñaban los productos de tal manera que tuvieran mucha confiabilidad, duraran mucho y toda la producción estuviese muy bien planeada pensando, bueno, y cuando fabricamos esto, ¿en dónde se pueden producir errores? ¿Dónde puede fallar esto? Ya, en tal cual. Entonces tomemos estas medidas preventivas. En eso consiste el aseguramiento. Y además en que todas las partes que tienen que ver con el desarrollo, el diseño y la elaboración del producto, pues funcionan de forma coordinada. Lo que yo decía, la gente que compra los materiales en la empresa, la gente que hace las pruebas de laboratorio, la gente que está en el control del proceso de producción, todo las unidades funcionan en conjunto para que puedan desarrollar un producto de excelente calidad. Por eso aquí habla de control de calidad total, porque involucra a todas las partes de la empresa que tengan que ver con por eso dice aquí planificación, etcétera. ¿Sí? Y miren, el enfoque de aseguramiento de calidad, que lo vemos en este gráfico y aquí termino porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Por eso nos dice aquí control de calidad total y entonces miren que tiene toda la parte. Desde aquí, mire, investigación y desarrollo, ¿no? Entonces la empresa tiene un departamento de investigación y desarrollo que investiga, que hace los estudios de marketing y que empieza a desarrollar el producto. Hacen el diseño, revisan todas las normas y especificaciones que debe tener ese producto, la tecnología, la parte de tecnología, las compras, o sea, la parte que provee los materiales, las materias primas, los insumos para elaborar su producto, el personal, que el personal que va a trabajar en ese proceso sea el personal idóneo, capacitado, etcétera. La parte de producción, la inspección, el embalaje y el transporte, las ventas, el servicio postventa de atención al cliente y la parte de mercadeo. Entonces, por eso el enfoque de aseguramiento de calidad dice que es, o control de calidad total, involucra todas las partes de la empresa que tienen que ver con el desarrollo, el diseño y la elaboración del producto hasta que llegue al cliente, incluso la atención al cliente, ¿vale? Entonces, todos esos están involucrados. Antes no se tenían en cuenta porque antes solamente era, bueno, o la inspección o la parte del proceso solamente, pero aquí, cuando se pasó a gestión de calidad total, se involucraban todas esas otras áreas de la empresa, ¿vale? Y bueno, y nos describe muchas, mira, aquí esto para que se lo lean y lo tengan en cuenta, que de pronto sean preguntitas que se dan en el quiz. Aquí hay una serie de principios, ¿no? Que aplican en este sistema de control de calidad total o aseguramiento de la calidad, ¿sí?
orientación al cliente, actitud basada en la prevención, optimización y diseño de procesos, la estandarización, auditorías de sistemas, inversión en la mejora de la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, revises en esa parte. Sí, mira, aquí hay toda una serie de principios y de fundamentos de este método. Entonces, ustedes se lo estudian, ¿no? Para la evaluación. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Ya se nos fue el tiempo. Ya, que otro esquema que es importante que se lo miren. Y ustedes termínense de estudiar esta partecita que nos faltó de los otros enfoques de gestión de calidad. Bueno, aquí nos queda faltando un enfoque que es el enfoque de gestión de calidad total, que es un capítulo aparte. De ese hablaremos la siguiente clase. Yo voy a hacer una presentación de lo que es el enfoque de gestión de calidad total. ¿Ya? Aquí hay una partecita, pero luego la ampliaremos. Entonces, estudies en lo que falta del documento. Como les repito, por favor, vayan estudiando y leyendo estos documentos clase a clase para que no se les acumule, ¿no? Les voy a anunciar quiz. Quizás la siguiente semana voy a organizarme a ver si tengo el tiempo de aquí al lunes de elaborar ese quiz, y entonces lo haríamos entre jueves y viernes, ¿vale? Sobre esta temática que ya hemos visto, ¿no? Para que entonces vayan estudiando estos documentos, ¿vale? Ok, lo dejo aquí. Gracias por su asistencia el día de hoy. Disculpe, ¿el quiz sería hasta este documento? Sí, el quiz sería hasta este documento. Ya, Solamente hasta este, ¿vale? gracias. Y como les digo, lo haríamos jueves o viernes de la semana entrante. Ah, no, viernes sería 24. Uy, 24 de diciembre, regalo de Navidad, un quiz. No, qué malo, ¿cierto? No, malo soy. No, No, bueno. profe. No, profe, disculpe, ¿cuándo va a ser el quiz? No, pues por eso les estaba diciendo que de pronto jueves o viernes, pero caigo en cuenta que el próximo viernes sería, si mal no estoy, 24 de diciembre, ¿cierto? O sea O que mejor no lo haga, profe. de niño Dios les estaría trayendo un quiz. No, muy malo yo. No, más bien no. No, bueno, ya lo dejaríamos para No hagamos quiz, profe, de regalo de Navidad. por eso les digo, lo dejaríamos para despuesito, ya. para el Día de los Inocentes. Por ahí. Es que como los tienen en clases como hasta el 28, así que, bueno, no sé, por ahí, bueno, de todas maneras vayan estudiando, ¿no? Que viene un quiz, vayan estudiando, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, los dejo, que estén muy Vale, bien. profe, muchas gracias. Vale, adiós a todos, se Vale, cuidan. profe, hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, adiós a todos, se cuidan mucho. Listo, profe, Nos muchas vemos gracias. siguiente semana. Gracias. Que esté bien. Luego, Gracias, hasta luego.